El Señor te bendiga. Volvemos a estudiar. El anterior intento fue sin audio, ahora ya estamos con audio. Prepara tu corazón y oremos para estudiar Éxodo capítulo 14. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por este tiempo, por esta mañana, por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Y gracias, Señor, por permitirnos estar delante tuyo. Y Señor, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro caminar. Señor, encomendamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que seas tú mismo nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados, nos toca el capítulo 14 de Éxodo. Y antes de comenzar, quiero mandar un abrazo hasta España. Cumpleaños nuestra hermana Vanessa Matienzo. Vane, Dios te bendiga. Dios continúe haciendo su obra como hasta hoy, en vos y en toda tu casa. El Señor te conceda las peticiones de tu corazón y el Señor brille en tu casa, en tu rostro y en tu familia. Te mandamos un abrazo, tu congregación, desde acá, desde Santa Cruz. El Señor te bendiga. Y aprovecho de felicitar a todo cumpleañero que esté ahí en el tiempo de estudio. Bien, mis amados, Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios huyeron, dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno.
Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bien, mis amados, ha salido Israel de Egipto, el Señor los ha guiado, ha instaurado el Señor que ellos recuerden para dejarse guiar y el pueblo debía consagrar a Dios todo primogénito en recordatorio de lo que Dios hizo. El pueblo debía celebrar el día que salió de la esclavitud por lo que Dios hizo, recordando que Dios fue el poderoso, y debían entender que Dios provee una guía para la nueva etapa de vida que ellos tenían. El gran problema es que Israel, al igual que la gran mayoría de los cristianos, de los que se dicen cristianos en la tierra, andaban por vista y no por fe. Se manejaban de acuerdo a lo que veían, de acuerdo a las circunstancias. Se manejaban no por lo que Dios había dicho, sino por lo que ellos percibían. Porque, ¿sabes? Es importante entender, una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que nosotros percibimos. Dios ve en macro, nosotros vemos en micro. Dios mira desde arriba, pero además de eso, Dios ya tiene un plan, Él tiene un comienzo y un final. El centro de la historia depende de Dios, pero Dios tiene asegurado un comienzo y un final. En tu caso y el mío, nuestro comienzo y nuestro final se llama Jesucristo. Y fue el plan de Dios que venga el Señor Jesucristo a la tierra y que muera por nosotros. Y murió, y ahora estamos en el medio. Pero Él tiene el final de esta historia. El final de esta historia es Cristo mismo. Fuimos llamados en Cristo. Y ahora estamos caminando por fe y no por vista. Y estamos viviendo todo tipo de circunstancias. Y entre más andamos por fe y no por vista, más nuestra fe aumenta. Entre más andamos por lo que Dios dice y no por lo que nosotros pensamos o esperábamos o queríamos, más se fortalece nuestra fe. Y Dios es más grande que nosotros y nosotros somos más pequeños. Pero aquí Israel tenía el problema de que ellos andaban por vista. Fíjate que Dios, en primera instancia, le ha avisado a Moisés lo que iba a pasar. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Fíjate que Dios sabía lo que pensaban los israelitas. Y Dios sabía lo que pensaban los egipcios. Dios conoce tus pensamientos y los míos. Dios conoce tus debilidades y las mías. Dios conoce. Muchas veces nosotros nos sentimos seguros en algo y Dios sabe que en nuestro corazón hay inseguridad. Dios sabe que no estamos en condiciones de afrontar por nosotros solos alguna situación. Y aquí les dice: van a acampar. Versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Piensen en esto. Voy a poner aquí Dios guía a su pueblo no según lo que espera su pueblo, sino según sus propósitos. Hay una constante en la vida de las personas que se acercan a Dios, y es que ellos quieren y ellos esperan que al acercarse ellos a Dios, inmediatamente Dios va a hacer lo que ellos quieren. Pero hermano amado, si estás en esas circunstancias, si estás en esa situación, no te asombres ni te espantes porque
el Señor no hizo lo que tú esperabas. Y mejor afírmate, consuélate y fortalécete en que Él está haciendo lo que Él tiene planificado. Fíjense que Dios a través de esto iba a mostrarle iba a mostrarle a Israel y a todo el mundo alrededor de Israel que Él era Jehová y que cualquiera que se levante contra Jehová le iría mal. Y para eso estaba utilizando esta situación. Pero además de eso, Él le iba a mostrar a los israelitas que ellos no dependían de las circunstancias, sino de Dios. Es una lección que el pueblo de Dios en ese tiempo, que era Israel, jamás la aprendió, salvo algunos cuantos. Jamás entendieron que no se trata de lo que yo espero, pienso o yo quiero. Jamás entendieron que se trata de lo que Dios está haciendo. Solo los hombres que entienden que se trata de lo que Dios está haciendo, aunque yo no lo entienda ni lo vea, esos son los hombres que viven felices en esta tierra y disfrutan aquello para lo que Dios los llamó. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo murió para perdonarte tu pecado, para lavarte de toda maldad, pero además de eso, Él murió para que tú seas el pueblo de Dios y seas guiado por Dios de acuerdo al plan de Dios, según los propósitos de Dios, conforme a las circunstancias que Dios crea, y lo tuyo y lo mío es dejarnos guiar con ese Dios. Israel ha salido con mano poderosa. Israel ha salido luego de una serie de milagros consecutivos uno tras otro y luego de mostrar Jehová que Él es todopoderoso por encima de todo Dios inventado por los hombres. Y han salido de la manera que Dios lo dijo. Pero no pasa mucho y aquí parece que algo está fallando aquí. ¿Saben? Me gusta mucho ver el carácter de Dios, me gusta ver mucho el ver cómo Dios trabaja, porque si usted se viene al Nuevo Testamento, está el Señor Jesucristo en la barca, los discípulos han visto las señales y milagros que Él hace, y el Señor está descansando y durmiendo en medio de una tormenta, porque el Señor sabe que está en manos de su Padre. Pero los discípulos tienen la misma actitud que tiene aquel que anda por vista y no por fe. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y mire lo que sucede aquí. Fíjense que Dios no avisa una parte de la verdad, Dios avisa toda la verdad. Él dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Ok, mire, en primera instancia, Dios les indica por dónde ir. Siempre digo, hermano, ¿está viviendo un problema? ¿Está atravesando un tiempo de aflicción? Sí, entonces le doy un consejo. No tome ninguna determinación ahorita. No tome ninguna determinación. Deje que Dios le indique por dónde ir. Deje que Dios lo guíe por dónde ir. Él les indicó por dónde ir. Y ha hecho que caminen de manera que tal que queden en una parte donde era tierra y mar, y el único lugar para avanzar era a través del mar para poder huir, porque rodear el mar iba a ser terrible. Bueno, Dios les indica por dónde ir, pero además de eso, Dios le advierte a Moisés, o mejor, Dios le avisa a Moisés lo que tenía pensado hacer. Fíjese que aquí está Moisés y aquí está este pueblo y están huyendo y todo está espectacular, han salido con mano poderosa, pero de repente han empezado a caminar y miran para atrás y una polvareda que crece y crece y crece. Pero Dios dice, oye, no te preocupes, Moisés, yo voy a hacer que los siga y voy a ser glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y van a saber los egipcios que yo soy Jehová. Y lo hicieron así. Y dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto para haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Fíjese que Dios estaba conteniendo el corazón de Faraón. Porque sabe, el que no pase nada al perverso hace que el perverso se confíe. Y muchas veces Dios detiene al perverso
hasta que el perverso es útil para los planes de Dios. Y esos planes de Dios son siempre edificar a su pueblo. Aquí este pueblo tenía que ser edificado. Tenían que aprender a andar por fe. Y unció su carro, tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Oye, ellos salieron con mano poderosa. Dios guió a su pueblo, no según lo que espera su pueblo, sino según sus propósitos. Él los llevó por donde él quería y él tenía un propósito y él asusó el corazón de Faraón para que Faraón venga en contra de su pueblo. Fíjese que hay una cosa interesante aquí y es que ¿quién guardó los caballos de Faraón? Si ha habido granizo, han muerto los primogénitos de los animales. ¿Quién guardó los caballos de Faraón? ¿Por qué no esos caballos no murieron? ¿Acaso Faraón los dejó encerrados? Mire, lo digo sin temor a equivocarme. Dios reservó esos caballos para este momento. Dios reservó esos caballos para esta situación. ¿Sabe? Deje ya de tenerle miedo al enemigo. Dios gobierna todo el universo. Aprenda a andar por fe y no por vista. Necesita hacerlo. No hay manera de crecer si usted vive por vista. Si usted quiere crecer, tiene que andar por fe. Y endureció Jehová el corazón del faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Mire, aquí voy a poner aunque el ejército de Faraón era poderoso, Israel tenía al Todopoderoso. Escuche esto porque es importante. Peleando por ellos. Qué lindo que Dios quiere pelear por ti. Qué lindo que Dios quiere defenderte. Qué lindo que Dios quiere protegerte. Él se complace en protegerte. Él se complace en guardar tu vida. Él se complace en edificarte. Él se complace en llevarte por el camino que tú tienes que ir. Él ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Y nosotros somos cabezones. Y nosotros nos dejamos seducir muchas veces por nuestra carne. Y nosotros muchas veces nos dejamos seducir por nuestros pensamientos. O nosotros muchas veces nos amilanamos por causa de las circunstancias. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal Zephón. Fíjese esto. Van creciendo y eso se ve más y la polvareda más y se acerca más. Y ellos están mirando que se acerca la polvareda. ¡Ay! Y ahora, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Voy a poner como punto 2, esto fue 1 al 9. Y voy a poner aquí 2. El pueblo de Dios todavía no había aprendido certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? Es muy sutil, pero Satanás se ha encargado de expandir un cierto conocimiento de fe que es una fe errada. La gente piensa que fe es, va a suceder lo que yo pienso o lo que yo espero. La gente piensa que fe es, no, si yo lo creo, va a suceder. Lo que yo crea, eso va a suceder. Estoy seguro de eso. Eso piensa la gente. Pero fe no es eso. Fe es, yo no sé lo que va a suceder, pero sé que Dios está en control. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero si Él dijo que lo hace, lo hace. Yo creo y espero. Yo esperaba que Dios haga de este modo, pero esperanza contra esperanza, no he hecho de la manera que yo esperaba, pero sé que estoy cuidado por Dios. Mi vida está escondida en Dios.
Yo esperaba que nadie de mi familia muera. Yo esperaba que ningún hermano de la iglesia muera. Han muerto muchos hermanos, han muerto muchos pastores. No me voy a poner a lamentar sobre eso. Me duelen los siervos que se fueron porque esta tierra necesita que se predique la verdad del evangelio. Pero sé que Dios tiene planes y propósitos. Y si Dios se lleva a un siervo, Dios levanta a muchos otros. Y esos siervos, benditos siervos del Señor, hombres imperfectos igual que usted y yo, pero que caminaron por fe, ya se graduaron, ya están con el Señor, ya están disfrutando. Dios no hizo de la manera que yo esperaba, pero Dios hace de la manera que Él tiene establecido como, según y conforme sus propósitos. Metas eso en la cabeza, siempre analice las situaciones como, según y conforme. Y siempre piense, Dios no va a hacer lo que yo quiero. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darme el fin que yo espero, pero Él me va a dar el fin que yo espero, no como como yo quiero, sino como Él, de acuerdo a sus planes y propósitos. Acuérdese, en medio de las circunstancias, Dios está obrando en mi corazón para que yo conozca su gloria, para que mi fe sea fortalecida, y está ejecutando juicio en los que no son de Él. Pero aquí había un problema, y es que el pueblo de Dios todavía no había aprendido certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ellos todavía no sabían andar en fe. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Escuche, clamaron a Jehová. Hay mucha gente que está orando. Hay mucha gente que está todo tipo de oraciones y circulan oraciones y mandan oraciones y memes y toda la historia con oraciones. Pero mientras claman al Señor, se quejan de la situación. Mientras claman al Señor en una muestra de aparente fe, muestran una total muestra de falta de fe, murmurando, quejándose. Voy a poner aquí claman a Dios, pero murmuran de Moisés. Claman a Dios, pero murmuran de Moisés. Una tendencia constante en los tiempos difíciles es echarle la culpa al pastor, o al que está delante, o al gobierno. Si usted se da cuenta, hoy por hoy todos los países de la tierra tienen el problema de que no ha hecho lo suficiente, no sabe cómo hacerlo, es así, y todos se convierten en expertos y todos tienen la solución. Pero esta pandemia no se la esperaba a nadie, bueno, salvo los que la inventaron. Pero la gran mayoría de los países no se la esperaba. Y aquí se enojan, la gente sale, no, que a mí la presidenta no me va a meter en mi casa. Y salen y se enferman, y allá cuando se enferman, ahora que me atiendan, pues espera un ratito. Espera un ratito. Deja de quejarte de las autoridades. Sométete a las autoridades que han sido puestas por Dios. Quédate en tu casa. No, pero yo tengo fe. No, espera un ratito. Fe no es que vos vas a salir y vas a tentar a Dios. Fe es esperar y obedecer. Aunque te canse, aunque haya tedio. ¿Tú piensas que a mí no me cansa estar encerrado en mi casa? Claro que me cansa. Pero si Dios lo ha permitido así en este tiempo, Él sabe por qué. Tiene un propósito. Y si yo te tengo que ser honesto, Dios ha trabajado en este tiempo y está trabajando cosas en mi corazón que yo ni siquiera imaginaba que estaban ahí. Y me está humillando con fortalezas que yo creía tener y mostrándome que mi fortaleza es solo Él, no hay otro. Mira, deja ya de clamar a Dios y de renegar de la situación. Mandás una oración diciendo, ay no, el Señor está en control de todas las cosas, y más abajito, la presidenta no sirve para nada, que mira, que esto. Eso pasó aquí. Y no voy a decir, el pastor es pro presidente. No, hermanos amados, no estoy a favor ni en contra. Yo estoy a favor de lo que Dios manda. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, mire, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, tú nos has traído aquí. Pero ahora mire lo que le dicen a Moisés, mire la muestra de incredulidad. Ahora usted puede comprobarse si de verdad usted tiene fe. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
Quiero mostrarle algo, mi amado. En primera instancia, ellos dan por hecho que van a morir. En segunda instancia, culpan a otro de su problema. Y en tercer lugar, se desdicen de algo que ellos dijeron. Yo no veo en ninguna parte que Moisés haya agarrado una lanza y le haya dicho, bueno, el que no va a salir conmigo lo voy a clavar con esta lanza. Todos los que salieron voluntariamente. ¿A ti qué culpas a tu pastor? Que el pastor no me ayudó, que no lo arregló, que no lo solucionó, que yo le llamé y en la hora que le llamé no me contestó para que ore por mí. Quiero decirte algo, Dios está atento y si tú realmente tienes fe en Dios, así tu pastor te falle, así tu gobierno te falle, así tus padres te fallen, así todo mundo te falle, Dios sigue contigo. Necesitas aprender a andar por fe y no por vista. Clamaron a Dios, pero murmuraron de Moisés. Asumieron que morirían en ese lugar. Pero espera un ratito, ¿acaso Dios no les dijo que Él los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel? Entonces, ¿cuál es la desconfianza? ¿Dónde está la desconfianza? No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Culparon a Moisés, asumieron que morirían en ese lugar, pero además de eso, mintieron diciendo que ellos no querían salir de Egipto. Fíjate la mentira, porque ¿qué Dios dijo cuando habló con Moisés? ¿Qué Dios dijo cuando lo llamó a Moisés? ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Te acuerdas? He oído el clamor de mi pueblo. Ellos no querían estar en Egipto. Pero en medio de las circunstancias la carne dice, mejor estaba antes. Mejor estaba antes. ¿No te pasó? Es decir, cuando yo no era cristiano me iba mejor. ¿No te pasó? Pastor, ¿por qué si desde que yo soy cristiano las cosas no van como iban? Antes yo siempre conseguía todo, pero desde el día que soy cristiano ya no consigo nada. Quédate tranquilo, Dios está trabajando por vos. Esto se trata de bajar los brazos. Mira, cuando un niño aprende a caminar, el papá lo agarra de las dos manitos y el niño, mientras no sabe dar pasos, el niño está colgado de su papá y confiado de su papá y el papá le va diciendo un piecito adelante, muchas veces lo agarran entre los dos y le enseñan a caminar. Pero cuando el niño más o menos empieza a caminar, ¿qué es lo primero que quiere hacer el niño? Soltarse de su padre y correr. Y su padre sabe que si corre se va a caer y le dice, ¡no! Pero el niño se enoja y reniega. Esa era la actitud de estos. Esa era la actitud de estos. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira la actitud de alguien que conoce al Dios que sigue. Y mira el precioso consejo que Moisés les da y tómalo para tu vida. Te lo voy a escribir acá. Moisés les aconsejó. 1, primera cosa, el verdadero amor echa fuera el temor. No temáis. No temáis. Y Dios te dice esta mañana, y Freddy Romero, esclavo de Jesucristo, te dice esta mañana, no temas, no temas, confía, no temas, espera, no temas, ten paciencia, no temas, Dios jamás pierde el control, no temas, tu vida le pertenece a Dios. Cristo ha comprado con su sangre tu vida, no temas, Él está en control, Él es todopoderoso, Él planeó que su Hijo muera para darte vida eterna, porque te ama. No temas, no temas.
Segunda cosa, estad firmes. Hermano amado, necesitas afirmarte. Necesitas afirmarte en Él. Pastor, ¿cómo me afirmo en Él? Esta mañana te estás afirmando en Él. Necesitas estudiar la palabra, escudriñar la palabra, entender la palabra, entender al Dios de la palabra, entender el corazón del hombre y entender las situaciones que Dios presenta en la vida de cada uno. No temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los veréis. Y el tercer punto que les dice Moisés es, Dios peleará por ustedes. Cuando usted se arma de valor, cuando usted se apoya en Dios, cuando usted decide echar fuera todo temor, afirmándose y afianzándose en Dios, entonces Dios pelea por usted. Dios pelea por un pueblo que le cree. Dios no pelea por un pueblo que no le cree. De hecho, el pueblo que no le cree está destinado a vivir por su propia fuerza, a vivir por sus propios medios y un día irá al infierno. Ese es el asunto. En la vida cristiana, esto se trata de un pueblo que confía en Dios ciegamente y espera en Dios y tiene paciencia para con Dios y en medio de las circunstancias, aunque vea inminente derrota, sabe que es más que vencedor porque él le pertenece a Dios. Ese es un tipo de pueblo. El otro pueblo es un pueblo que se guía por circunstancias, se mueve por circunstancias y trata de salirse del modo que sea con lo que él considera que es lo que él necesita. Y ese es el pueblo que se está yendo al infierno. ¿Sabe? Es simple. La vida cristiana se trata de dependencia. No me voy a cansar de repetírselo. Usted necesita aprender a depender de Dios. Aún para dejar su pecado, usted necesita depender de Dios. Corra delante de Dios y dígale, Señor, lo hice, mi carne me traicionó, Señor, y hasta lo pensé. Señor, hasta premedité mi pecado. Señor, me dijiste que iba a caer en ese pecado y continué haciéndolo, Señor. Me hablaste, pero Señor, sé que tú puedes ayudarme a salir de esto. ¿Sabe? David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque David confiaba ciegamente en Dios. Lo perseguían, Dios se encarga. ¿Vas a ser el rey? Bueno, en el tiempo de Dios. Pecaba, Señor, contra ti he pecado. Se sentía vacío, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo de mi salvación. Confiaba en Dios. No teman, estén firmes. Dios va a pelear por ustedes. Dice, versículo 14, el 15, perdón. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Voy a poner aquí 3. El Todopoderoso estaba presto a actuar o a pelear aún a pesar de la incredulidad de su pueblo. ¿Cómo es posible? Si yo hubiera sido Dios, decía, no creen en mí, pues púdranse, ¿qué me importa? Me voy a buscar un pueblo, es más, los voy a destruir a ustedes junto con Faraón por incrédulos, porque ¿qué diferencia hay entre ustedes y Egipto? Ninguna, excepto que yo los escogí. Así que los voy a dejar, púdranse. Voy a dejar que el faraón los agarre y los alcance, o por último que los alcance y los lleve esclavos, si eso es lo que ustedes quieren. Voy a dejar que eso hagan. Yo hubiera hecho eso. Pero sabe, el Dios suyo y mío es el Dios de la gracia, misericordia y amor incondicional. Y este mensaje va para usted, que sabe que le falló a Dios. Este mensaje va para usted, que pensó que usted podría satisfacer su vida, su corazón, a su manera.
y le ha ido mal y ahora está todo destruido y ahora está todo caído. Dios te dice esta mañana, a pesar de tu incredulidad, quiero ayudarte. ¿Crees que puedo hacerlo? Dígale, sí, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo hoy entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Le está diciendo, oye, yo voy a dejar que te persigan. Voy a poner aquí, por cierto, esto es a partir del versículo 15. Versículo 15 en adelante. Esto va a ser versículo 10 al 14. 15 en adelante ahora. 15 hasta el final. Y ahorita vamos a ver una serie de cosas espectaculares. 15 hasta el 30. Mire. En primera instancia, Dios da instrucciones a Moisés. Porque clamas, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ok, da instrucciones a Moisés y le hace partícipe de sus planes. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me gusta es que Dios hace partícipes de sus planes y Él da instrucciones respecto de qué hacer. Usted se va a fijar en la Biblia, siempre que hay una promesa, hay condicionantes de esa promesa o hay actitudes que usted tiene que tomar ante esas promesas. No es tan simple como decir, no, Él lo prometió, tiene que hacerlo. Eso es tentar a Dios. Vivir una vida de fe, saber que Él lo prometió, y que mientras tanto siempre hay algo que yo tengo que hacer. Siempre. El Señor ha puesto en mi corazón y en el momento en que sea adecuado, en el momento de Dios, sé que voy a poder hacer. Quiero enseñar promesas. Quiero que usted aprenda a entender las promesas de Dios. Quiero que usted aprenda a guiarse con las promesas de Dios. Porque a veces o me voy para un lado o me voy para el otro. No creo en las promesas de Dios, o a veces me aferro de las promesas de Dios y creo que Dios está obligado a hacer lo que Él dijo en su palabra. Y para que las promesas de Dios funcionen en mi vida, siempre hay algo que yo tengo que hacer. Siempre hay una enseñanza. Bueno, sigo. Entonces Dios le da instrucciones a Moisés y le hace partícipe de sus planes. Además de eso, mire, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¡Ay! El Dios que va a la vanguardia también va a la retaguardia. Y el Dios que va en la vanguardia y va en la retaguardia también va en el centro soy yo. Debo creer y debo recordar, antes que yo llegue a un sitio, los planes de Dios ya estaban ahí y Dios estaba ahí ejecutando sus planes. Mientras voy a ese sitio, Dios está en mí y está ejecutando sus planes en mí. Pero además de eso, por si acaso alguien me persiguiera, Dios está guardando mis espaldas. ¡Qué precioso! El Dios Todopoderoso humillándose a ser guardaespaldas de su pueblo. ¿Ya lo pensó? Ya lo pensó. Pastor, suena romántico y bonito, pero mi vida está un desastre. Bueno, crea en Dios. Pastor, estoy perdiendo cosas que jamás creí que podía perder y no imagino mi vida, pastor, sin esas cosas. No se preocupe, Dios está en control. Crea, afírmese en Él y vea cómo Dios obra, vea la mano poderosa de Dios, transformando, cambiando corazones. Bueno, voy a poner aquí, Dios se pone a la retaguardia de Israel para protegerlos. Ahora, miren lo glorioso de esto.
Mire lo glorioso de esto, porque dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Siempre Dios está entre el incrédulo y el creyente, siempre, siempre está en el medio. Y la diferencia entre el creyente y el incrédulo la hace Cristo. Hay los que están detrás de Cristo y hay los que se anteponen a Cristo y no quieren a Cristo, y ellos son los incrédulos. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Era nube y tinieblas. Dios era oscuridad para el incrédulo. Dios era nube y tinieblas para el incrédulo. Dios les impedía ver. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Ya vio? La separación entre usted y un incrédulo se llama Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo. Afírmese en el Señor Jesucristo. Y vea la mano poderosa de Dios obrando en su vida, en su casa, en sus hijos, en su negocio, en su salud. No mire las circunstancias, no se queje, no murmure, ay, qué desgracia, sí, pues yo antes estaba bien, pero ahora estoy mal. No, un ratito. Usted está bien porque el Dios Todopoderoso no lo ha abandonado. Pero entonces, ¿por qué me duele? Hay propósito. Dios tiene un propósito. Dios está obrando su perfecto plan en usted, pero me duele. Sí, porque es necesario que le duela. Porque usted necesita afirmarse en fe, porque Dios no se lo va a llevar a usted a vivir una eternidad en un lugar donde solo se vive por fe. Usted está aprendiendo modales del cielo. Y el primer requisito para morar en el cielo es dependencia absoluta del Dios Todopoderoso. Entonces, Dios se pone a la retaguardia de Israel para protegerlos. Dios, y voy a poner aquí, mientras oscurece el camino de los incrédulos, ilumina el camino de los creyentes. ¿Sabe, mi amado? El incrédulo ve locura en toda la Biblia. No, a mí no me van a decir que ese Dios retrógradas. ¿Cómo van a creer que Dios mandó a su hijo, lo mató? Hay que ser loco para pensar en eso. Sí, qué bueno que lo digas porque el evangelio es locura para el que se pierde. Pero que Dios va a hacer. Yo tengo que hacer. Yo me supero por mi esfuerzo. Yo he alcanzado todo lo que he alcanzado por mi esfuerzo, porque yo soy una persona esforzada. Esto me cuesta el sudor de mi frente. Sí. Estás en absoluta oscuridad. No, yo golpe con golpe yo pago. Al que a mí me ama yo lo trato bien, y al que a mí no me ama yo lo trato conforme él me trata. ¿Qué oscuridad hay en tu vida? No, que voy a perdonar yo. Que te perdone Dios. ¿Qué oscuridad hay en tu vida? Porque Dios te perdonó a ti a pesar de tu maldad. Y te ama a pesar de que le sigues fallando. Y está contigo y te lleva de gloria en gloria. ¿Por qué no haces tú eso con tu prójimo? Y era nube y tinieblas para aquellos. La palabra de Dios es tinieblas para muchos. Hay quienes no solo se conforman con tratar de denigrar la palabra de Dios, de menospreciarla, de pelear contra ella, sino que se inventan otras palabras de Dios y las traen. Aparecieron unos códigos en el mar muerto que son hiper archi extra mega recontra secretos. Estaban en una urna allá debajo, muy parecida al arca del pacto. Y han sido descubiertos. Y ahí se reveló una nueva cosa que no sabían los cristianos. Yo quiero decirte algo. La Biblia, los 66 libros de la Biblia, excluyendo los libros apócrifos que están en la Biblia, en algunas Biblias antiguas y en la Biblia católica, los 66 libros que fueron aceptados como el canon bíblico son todo lo que tú necesitas para conocer a Dios, para conocerte a ti mismo y para saber cómo vivir en esta tierra. Si tú te quieres ir en contra de eso, tu vida está llena de tinieblas y en lugar de ser luz para ti, Dios está haciendo tinieblas y un día vivirás en un lugar donde las tinieblas son tan densas que se pueden tocar. Ahora, mientras oscurece el camino de los incrédulos, ilumina el camino de los creyentes. Ahora, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Moisés solo obedeció lo que Dios dijo. Quien abrió las aguas fue Dios, no Moisés.
Moisés solo obedeció. Miren la importancia de la obediencia, aún de cosas locas que Dios manda hacer. Dice, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Sí, porque el incrédulo quiere imitar al creyente. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Voy a poner aquí los incrédulos no pensaban que la pelea era con Israel. No entendían que se enfrentaban al Dios de Israel. Hermano, cualquiera que te busca pelea, cualquiera que se levanta contra ti, no se levanta contra ti, se levanta contra tu Dios si tú te afirmas en Dios. Deja que Él se encargue, deja que Él lo haga. Bueno, sigo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios a Israel, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¡Qué gran señal! ¡Qué gran señal que Dios ha hecho! Ahora mira, qué triste, voy a poner aquí, qué triste que el pueblo de Dios solamente crea y confíe cuando ven señales y prodigios. Qué triste, mi amado, qué triste que tú como pueblo solo creas cuando ves señales y prodigios. Esa es una de las razones por las que nosotros en nuestra congregación no hacemos noches de milagros, noches de gloria, noches de show, noches de ninguna de esas cosas. Porque, hermanos, a Dios se lo sigue por fe y no por vista. No te va a hacer más cristiano, ni te va a hacer más agarrado de Dios el que tú veas señales. Lo único que va a conseguir es que tú creas solo cuando ves. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pastor, ¿usted es contrario a los milagros? No, mi amado, soy totalmente a favor. De hecho, yo creo que toda la vida de todos nosotros los creyentes está marcada por milagros. Ayer le fallé al Señor, anoche le fallé al Señor y hoy estoy de pie por un milagro ejecutado por Cristo en la cruz del Calvario. Sé de gente que estaba a punto de morirse y por un milagro maravilloso hoy están de pie, están vivos, caminando. Pero conozco otra gente que no quería morirse siendo creyente y por un milagro hoy están en un lugar mejor que en el que estamos nosotros. Ya no andes por vista, anda por fe. Mira, 3 cosas hemos aprendido esta mañana. La primera, Dios va a guiar a su pueblo no según lo que su pueblo espera, sino según sus propósitos. Deja que Dios cumpla sus propósitos. Él dice, oye, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Tengo pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Pero escúchame, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. No voy a hacer a tu manera, ni voy a hacer por donde vos querrás. Voy a hacerlo a mi manera y por donde yo quiera. ¿Sabes?
¿Quieres andar por fe? Necesitas entender que soy soberano y supremo por sobre ti. ¿Cuál es la situación que estás atravesando? Reconócelo, reconoce al Señor en todos tus caminos. Él va a enderezar tus sendas. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Necesitas aprender a andar en certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y hay una ayuda aquí que dice, no temas, está firme, Dios pelea por ti. Pero además de eso, a pesar de tus fallas, el Dios Todopoderoso está presto a pelear por ti. Aunque tienes actitudes de incrédulo. ¿Necesitas algo más para alegrarte este día? Bueno, tal vez necesitas un poquito más. Nos vemos en Deuteronomio dentro de un rato. Pero oremos. Padre, gracias por este tiempo. Qué maravillosa es tu palabra. Qué maravilloso es entenderte y conocerte. Qué maravilloso es saber la manera como tú actúas en la vida de cada persona. Señor, toma nuestros corazones, transfórmanos, Señor, y permítenos y enséñanos a andar por fe. Dios mío, yo te bendigo y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.